Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Estrella Zaragoza García, pertenezco a a la Universidad IEXPRO, a la licenciatura en Inclusión Educativa, y este es un producto de la actividad número 9 de la asignatura de Investigación Educativa. Voy a compartir pantalla. Y bueno, pues ya voy a ampliar. Bueno, entonces, como ya mencioné, pues este es una actividad de la licenciatura en Inclusión Educativa. Y bueno, lleva por título Definiciones de los enfoques cualitativo y cualitativo y sus similitudes y diferencias. Entonces, pues comenzaremos por definir lo que es la investigación. Y bueno, pues la investigación es el conjunto de esos procesos sistemáticos y críticos y empíricos que vamos a aplicar al estudio de un fenómeno o de un problema. En este tenemos tres enfoques que se van a revisar, que son el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. Y pues como coincidencia, estos tres enfoques tienen 5 características. Eh, Llevan a cabo la observación y tratan de explicar fenómenos de diversas naturalezas. Una segunda característica es que establecen suposiciones e ideas como consecuencias de la observación y de la evaluación que se realizan. Y en un momento vamos a ver cómo es que se nombran a estas distintas suposiciones o ideas. También tienen en común que van a demostrar el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Como cuarta característica, estas suposiciones o ideas pues se van a revisar a través de distintas pruebas y de análisis de todo un proceso que llevan a cabo cada una. Y número 5, pues van a proponer nuevas observaciones y van a generar evaluaciones para esclarecer, para poder modificar, para poder fundamentar las suposiciones o ideas que se plantearon, o inclusive se pueden generar otras también. Entonces, pues como ya les mencioné, estos diversos enfoques son el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. El mixto, pues, supone la conjunción de ambos enfoques, tanto del cuantitativo como del cualitativo. Y pues enseguida vamos a abordar las características de cada uno. En el cuantitativo, bueno, pues tienen como características que, bueno, este siempre va a llevar un conjunto de procesos bien establecidos. Para esto, pues sus planteamientos tienen que estar bien acotados. Entonces, como lo hemos visto ahora en el desarrollo de nuestra investigación, pues tienen un orden en el cual pues vamos planteando objetivos, preguntas de investigación, realizamos una revisión de la literatura y a través de lo cual pues vamos generando este marco teórico que nos va a ir acotando nuestra investigación. Generamos diversas hipótesis, identificamos las variables que pueden estar interviniendo y se genera un plan para poder probarlos. O sea, este es un diseño, digamos, experimental en el cual pues establece una cierta muestra en la cual vamos a llevar a cabo este diseño. Se tiene que ubicar en un cierto contexto también bien definido para que se puedan analizar las variables y cómo éstas influyen, el poder obtener datos a través de mediciones y se hace un análisis a través de métodos estadísticos para poder realizar estos análisis de toda la información de todos estos datos que se obtienen y a partir de ahí poder generar conclusiones y generar un reporte de la investigación. Aquí, bueno, en este enfoque cuantitativo, pues hay una necesidad
de medir y de estimar. Eso es algo que los caracteriza. Y pudiera agregar que en el cuantitativo, pues hay esta idea de dar respuestas a los cuántos y a los qué. En cuanto a entonces como ya lo mencioné, pues se trata de medir fenómenos, recurre a la estadística y a través de este diseño pues se prueban las hipótesis y se pueden generar teorías. En cuanto a las características en sí del proceso es deductivo. Esto quiere decir que partimos de lo general hacia lo particular. De toda la información de una gran muestra que se considera representativa, podemos hacer deducciones de situaciones particulares. Llevan una secuencia que es prioritario y respetando y tiene un carácter de probatorio. Vamos a probar si lo que estamos planteando como hipótesis se confirma o no. Y también se analiza la realidad objetiva. Esto quiere decir que no interfieren situaciones subjetivas, de gusto, situaciones personales de los investigadores. ¿Cuáles son las ventajas o bondades que tienen? Bueno, pues es que hay una generalización de los resultados, se tiene un estricto control de los fenómenos que se están investigando, hay mucha precisión, también se pueden volver a replicar, y esta es una característica muy importante de la investigación cuantitativa, que cualquiera las debe de poder reproducir bajo las mismas condiciones, y también con base en esto, pues da el carácter de poder hacer predicciones. Entonces, con esto, pues nos va a poder permitir identificar leyes universales y causales. Y se dice que estas investigaciones ocurren en la realidad externas al individuo. En cuanto al informe cualitativo, bueno, en cuanto a sus características, pues los planteamientos son más abiertos y se van poco a poco enfocándose. También se guían por áreas o temas de investigación. Se conduce básicamente en ambientes naturales, o sea, no hay una situación de hacer un diseño controlado como ocurre en la investigación cuantitativa. Aquí se analizan los fenómenos tal y como ocurren en su contexto en el ambiente natural. Los significados se van a extraer de los datos, de la información, no se va a fundamentar en la estadística para todo este análisis de los datos. Aquí más bien se utilizan análisis categoriales porque se revisa lo que las personas, lo que los individuos dicen y esta parte es importante porque aquí se rescatan mucho las vivencias de los participantes. En cuanto al proceso, pues al contrario de la investigación cuantitativa, este es un proceso inductivo, o sea, partimos de situaciones particulares y se pueden de alguna manera generalizar. Em, Aquí no se desarrollan como tal hipótesis, más bien se pueden generar ciertas preguntas o más correctamente serían supuestos de lo que se puede esperar en cuanto a la investigación. También estas preguntas no solamente se pueden desarrollar al inicio, también sino en el transcurso de la investigación y se pueden ir perfeccionando. Eh, Puede haber una acción indagatoria de primeramente ver qué es lo que de lo que puede estar ocurriendo, de ver qué hay entre los hechos y su interpretación. Y pues el proceso, como vamos a ver ahorita, pues también se puede decir que es un proceso circular y la secuencia se puede variar. No es una situación tan rígida como ocurre en el cuantitativo, que ahí sí son una serie de pasos que hay que ir siguiendo de manera estricta. Aquí en el cualitativo, la revisión inicial de la literatura puede complementarse en cualquier momento de la investigación y a veces también inclusive se puede regresar a etapas previas para revisar pues toda esta parte del proceso. Entonces puede ser recurrente. También una característica es que analiza múltiples realidades objetivas, puesto que todos somos diferentes, entonces cada quien tenemos una interpretación de la realidad.
Se puede modificar con la muestra inicial en el diseño. Entonces, muchas veces a partir de la experiencia que se va teniendo, se puede disminuir o se puede incrementar el número de los participantes. En cuanto a la muestra, la recolección y el análisis, pues también se realizan de manera simultánea. Entonces, en cuanto a las bondades, bueno, pues tiene la situación de poder de profundizar en los significados que las personas dan a las distintas situaciones que viven. Em, Esta amplitud de significados tiene una riqueza interpretativa y pues contextualiza el fenómeno. El fenómeno está en el contexto, en la realidad, como ya se había mencionado. Y entonces este es un esquema de cómo es el abordaje en cuanto a las investigaciones cualitativas. Y aparecen las líneas curvadas porque precisamente no hay una linealidad y hace alusión a esta situación de que podemos ir intercambiando las fases. Entonces, en esta situación, pues se pueden examinar primero los hechos, podemos ir a observar que algo está pasando y en el proceso podemos ir desarrollando una teoría. El proceso, pues, en tanto, pues no está definido tan claramente, no se formulan hipótesis, de ellos se formulan lo que son supuestos, sí decimos qué es lo que podemos estar pensando que puede estar ocurriendo, a qué se puede deber, pero no son en sí hipótesis. Los métodos que se utiliza para la recolección recolección de los datos son situaciones no estandarizadas em, que nos va a permitir recabar las perspectivas y los puntos de vista de los participantes. Es muy importante aquí la observación, cómo se interactúan, lo que se dice, lo que se habla, también lo que se expresa a través de las situaciones gestuales. Em, Generalmente aquí se recurre más a preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque lo importante es ir rescatando esas vivencias de los participantes. Las técnicas que se emplean, pues son técnicas de observación, de entrevistas, de revisión de documentos. Es también holístico, ya que considera el todo sin reducirlo. O sea, todas las situaciones que se puedan presentar enriquecen. Desde, decíamos, miradas, gestos, palabras, escritos, todo eso es importante. Tiene una perspectiva interpretativa. ¿Por qué? Porque va a dar una mirada de la realidad a través de la interpretación de los resultados. Y entonces aquí la participación del investigador es distinta que en la cuantitativa. Aquí el investigador se introduce y forma parte también de todo el proceso. Y bueno, pues aquí no se manejan situaciones de variables. Y en el mixto, pues en los enfoques mixtos van a recopilar esta información de ambos enfoques y nos van a proporcionar una mirada más completa del fenómeno o del hecho que se pretende estudiar. Y ya que pues en ambos hay diversas concepciones o maneras de interpretar. En cuanto a sus diferencias, bueno, pues tenemos aquí un cuadro comparativo y en cuanto pues al marco general de referencia, bueno, en el cuantitativo y el cualitativo son diferentes desde su origen, desde las tradiciones a las que responden. Por ejemplo, en el cualitativo responde a una tradición aristotélica y en el cualitativo a una tradición, ay, se me pasó ahorita el nombre. En cuanto a los puntos, el cuantitativo, pues lo más que conocemos, pues es, y que nos hace referencia, pues se hace referencia a estos estilos, a estas investigaciones de corte positivista, neopositivista y pospositivista. Y en cuanto al cualitativo, pues se hablan de estudios e investigaciones de corte fenomenológica, constructivista, naturalista, interpretativo, también está hermenéutico. En cuanto al punto de partida, en el cuantitativo, bueno, pues se parte de que hay una realidad que conocer
y que solamente se puede lograr a través de la mente. Y en el cualitativo hay una realidad que descubrir, que construir y que interpretar. Y la realidad es la que proporciona la mente. En cuanto a la realidad que se va a estudiar, en el cuantitativo existe una realidad objetiva única y el mundo pues lo concibe como externo al investigador. Al contrario, en el cualitativo existen varias realidades subjetivas construidas en investigación, las cuales pueden variar en su forma, su contenido entre los individuos, grupos y culturas, y por ello el investigador también parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Entonces, si realizamos una misma investigación en otro contexto, en otra cultura, pues seguramente obtendremos situaciones diversas. Y como conclusión, bueno, pues cada enfoque da una mirada de una parte de la realidad, como ya lo pudimos ver. Van a responder a preguntas diversas. En el cuantitativo se va a dar respuesta a los qué y a los cuántos. Y en el enfoque cualitativo a los cómo y a los por qué. La manera en que se involucra el investigador es distinta. El proceso de la investigación es distinto. Ya vimos que en el cualitativo no es tan rígido y en el cuantitativo sí es un proceso muy ordenado y sistemático, donde no se pueden saltar ninguna fase. Los instrumentos obedecen a cada paso en particular y pues en el cualitativo se trata de explicar y en el enfoque cuantitativo va a tratar de interpretar y de comprender. Y pues gracias. Esto es ahora sí que un extracto de este texto que leímos en cuanto a los distintos enfoques en investigación. Que tengan un excelente día y hasta pronto. Gracias.